buenos días a todas y todos quienes están ahora en este webinar. Lo que voy a abordar en esta mañana tiene que ver con contrastar un poco cuáles son las perspectivas, los lineamientos sobre género y cambio climático que podríamos decir son como el mainstream, ¿no? Son aquellos lineamientos que han tenido un peso en los organismos, por ejemplo, del Sistema de Naciones Unidas, en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que hacen parte de lo que sería una gobernanza ambiental climática, con incidencia en las políticas nacionales, en las políticas de los países que hacen parte, por ejemplo, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Y que podríamos decir generan como lineamientos de incidencia al interior de las políticas, programas relacionados con mitigación y adaptación al cambio climático. Y lo que voy a hacer es contrastar con las miradas ecofeministas, ¿no? Intentando hacer un recorrido conceptual. Bueno, en general, como ya lo dije, estos lineamientos han sido, por ejemplo, formulados desde organismos como el PNUD, como Mujeres, OMS, la FAO, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza. Entonces, ¿cómo se aborda dentro del mainstream género? Como aquellos valores, normas, responsabilidades y oportunidades atribuidas por la sociedad a mujeres y hombres. También a las estructuras de poder, visibles u ocultas, prescritas en costumbres y leyes. Se plantea, sí, hay un reconocimiento de que el género se conforma con base a condiciones culturales, sociales, económicas y políticas, intersectado con cuestiones como edad, clase, etnicidad. También se plantea que hay brechas entre mujeres y hombres con relación a cuestiones como el control, el acceso a los recursos naturales. Se habla de que hay cargas de trabajo no remunerado que recaen sobre las mujeres. Hay diferencias en términos de la representación política, también diferencias entre hombres y mujeres en el ejercer de derechos, ¿no? Hay mayor pobreza en las mujeres, diferencias, por ejemplo, en el acceso a la tierra, en la titularidad de la tierra, cuestiones como el analfabetismo, y algo que subrayan es que hay una menor presencia de mujeres en puestos ministeriales, por ejemplo, de sectores ambientales. Algo central, digamos, dentro del mainstream es el subrayar las vulnerabilidades, ¿no? ¿Cuáles son las vulnerabilidades de las mujeres frente al cambio climático? Entonces, los organismos internacionales o la incidencia del pensamiento feminista en los organismos internacionales han generado que se reconozcan vulnerabilidades. Y como vamos a ver, hay un énfasis en las vulnerabilidades, las mujeres como más vulnerables frente a los efectos del cambio climático y las mujeres como claves para enfrentar el cambio climático. Esos dos aspectos lo vamos a ir viendo. Entonces, se habla de que hay una diferente vulnerabilidad y exposición que surge por factores climáticos, pero principalmente por desigualdades multidimensionales. Las mujeres son vulnerables no por ser más débiles, sino porque hay vulnerabilidades relacionadas con las condiciones de género. Limitaciones culturales que pesan sobre las mujeres, que les limitan la movilidad fuera del espacio doméstico, menor acceso a información en el caso de amenazas y riesgos ambientales, menor acceso a sistemas de alerta temprana y mayor dificultad para participar en capacitaciones. Entonces, se dice que las mujeres son desproporcionadamente más vulnerables al no disponer de activos físicos, financieros, y hay un alto porcentaje de mujeres en situaciones de pobreza. Pobreza más afectación desproporcionada de los efectos de cambio climático, la vulnerabilidad también en función de una mayor dependencia de las mujeres con respecto a los recursos naturales. El tema de analfabetismo, que también estaría dificultando el acceso a toma de decisiones, las mujeres subrepresentadas en dichos espacios, ¿no? Entonces se asocia, si uno lee la literatura elaborada por OMS, PNUD también,
ONU Mujeres, se asocia la variable pobreza y género igual a mayor vulnerabilidad. También, según la OMS, se plantea que mujeres, niñas y niños padecen de forma desproporcionada las consecuencias del cambio climático en términos de salud. Por carencias nutricionales, más carga de trabajo, indisponibilidad en el acceso al agua. En la ruralidad, se habla de que las mujeres son más vulnerables al cambio climático por depender más de los recursos naturales, ¿no? En el aprovisionamiento agua, leña para sus familias, se plantea que por lo general las mujeres tienen menos acceso a la titularidad de la tenencia de la tierra. 43% de la fuerza de trabajo agrícola recae en las mujeres, pero solo el 5% tiene acceso a servicios de extensión, 2% tiene tierra y un número limitado tiene acceso a crédito. Las mujeres dependen de los bosques para obtener alimento, para plantas medicinales, frutos, etc. Entonces, con los efectos del cambio climático, pueden quedarse desprovistas de lo necesario para la subsistencia. También se plantea que en la ruralidad las mujeres tienen menos acceso a información sobre cambios meteorológicos, lo que también puede afectar su posibilidad de tomar respuestas. Se plantea también que tendrían las mujeres en la ruralidad una afectación más severa que los hombres en cuanto a desastres naturales. Al escasear los alimentos, las mujeres serían las principales afectadas por ser las más responsables en el aprovisionamiento de alimentos. En cuanto a los espacios urbanos, se plantea que la vulnerabilidad tiene que ver con que las mujeres están en zonas periurbanas, muchas mujeres, nuevamente, este vínculo pobreza, mujeres de exposición a riesgos al estar ubicadas en zonas marginalizadas, en zonas de laderas, por ejemplo, o en zonas muy cercanas a las partes costeras, ¿no? Lo cual podría afectarles, por ejemplo, con la crecida de las aguas, etc. Deslizamientos de tierra, por ejemplo, y muchas familias en las zonas periurbanas, en las zonas urbanas más pobres, la jefatura es femenina, ¿no? Con un limitado acceso a agua, saneamiento y obviamente más expuestas a desastres ambientales. Bueno, según el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos, ¿no?, se reconoce las emisiones de GI, de gases de efecto invernadero, con efectos en sequías, olas de calor, todo esto con efectos en salud, medios de vida, amenazas a la seguridad hídrica, degradación de ecosistemas. Entonces, el IPCC reconoce efectos diferenciales, ¿no? Esto también encontramos en la literatura de los organismos internacionales, la UICN, que se retoma estos planteamientos del IPCC, que los efectos del cambio climático serán distribuidos de manera diferenciada en diversas regiones, generaciones, edad, clase, grupos de ingreso y género. Tendrá impactos diferenciados, las mujeres se verían más afectadas por el acceso desigual a la tierra y a otros activos. Se exacerba desigualdades previas y existentes a partir del cambio climático. El cambio climático, según los organismos internacionales, va a incidir en no alcanzar plenamente los objetivos del milenio. Mujeres y hombres perciben de manera diferenciada los impactos a los fenómenos ambientales. Los desastres ambientales matarían en promedio a más mujeres que hombres en edades más tempranas. Bueno, y podemos ver algunas imágenes sobre efectos de desastres por incendios, crecida de las aguas, inundaciones. Según la literatura, las más vulnerables serían las mujeres. Las mujeres reciben escasas capacitaciones sobre cómo anticiparse a riesgos, a desastres, son más expuestas a aguas estancadas, a enfermarse, son ellas quienes recolectan agua para beber. Y obviamente también se plantea que en la migración, reasentamientos, por ejemplo, en lo que serían las expulsiones de población, los migrantes climáticos, también hay efectos diferenciales más en mujeres que hombres.
Bueno, según la OMS, estos efectos del cambio climático, los eventos, fenómenos atmosféricos, las precipitaciones, todos estos cambios en el régimen de precipitaciones tendrán efectos en la pureza del aire, del agua, en lo que serían los factores determinantes de la salud humana, ¿no? Aire, agua y el tema del acceso a alimentos. Todo esto interactúa, cambio climático, género y salud. Y los riesgos para la salud pueden acentuarse. Más exposiciones, por ejemplo, a enfermedades tropicales, riesgos en salud se combinan con influencias también conductuales socialmente construidas. Ahora, entonces, los lineamientos internacionales subrayan el tema de las vulnerabilidades, presentan a las mujeres como más vulnerables, y por otro lado, presentan a las mujeres como agentes de cambio. Se dice que, por ejemplo, Lorena Aguilar, una de las principales, digamos, académicas que ha ido generando lineamientos en la UICN, manuales sobre cambio climático, se plantea que las mujeres están en la vanguardia de la batalla contra el cambio climático, el liderazgo de las mujeres es crucial, pueden contribuir a la reducción de desastres, ser líderes en revitalizar las comunidades. Se dice que las mujeres indígenas cuentan con repertorios de estrategias de adaptación, manejan mayor diversidad biológica y esto derivaría en la posibilidad de ser líderes y agentes de cambio. En las zonas rurales pueden avanzar en producción sostenible con un papel importante en agricultura sostenible, en la conservación de suelo, bosques y recursos hídricos. También las mujeres pueden contribuir como educadoras, encargadas del cuidado, expertas en bosques y pesca. En los ámbitos urbanos se dice dentro de los lineamientos, estos mainstream, que las mujeres urbanas pueden avanzar hacia formas de consumo más sostenibles en los países desarrollados del norte. Entonces se propone la perspectiva de género, identificar desigualdades, transversalizar género, preparar acciones género responsivas o género responsables para cerrar las brechas de género, promover la igualdad de género, transformar relaciones desiguales. Se habla de una incidencia en participación, el empoderamiento de las mujeres, acceso y control de espacios y recursos y una tenencia de la tierra más equitativa. Ahora, en los planteamientos relacionados con mitigación, vemos que un énfasis se ha puesto mucho en el tema de bosques y red, ¿no? Reducción de emisiones por deforestación y degradación. Se dice que pocos países, parte del Convenio Marco de Naciones Unidas, han desarrollado planes sobre género y red más. Las mujeres son a menudo usuarias de bosques, encargadas de sistemas agroforestales. Se proveen de frutos, plantas silvestres, lo que haría que puedan ser articuladas a estos programas de mitigación. Las mujeres pueden tener un papel importante en procesos de reforestación, frente a la deforestación. Entonces se dice que RED puede ser una oportunidad incorporando intereses de las mujeres que aseguren iniciativas de manejo forestal. ¿Cómo incluir género en RED? Se plantea reconocer que existen derechos y responsabilidades diferenciadas entre hombres y mujeres frente a bosques, que hay usos, conocimientos diferenciados y que puede haber también formas de respuesta diferenciada. Ok. El género en políticas climáticas urbanas, en el tema de las ciudades como las más consumidoras y emisoras de gases de efecto invernadero, el objetivo se plantea transformar ciudades deficientes en espacios bajos en emisiones, resilientes, con justicia de género y ciudades inclusivas. Se puede apuntalar estrategias de resiliencia, sistemas de filtración de agua, generar estrategias para reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia energética. Ciudades resilientes al clima y género responsivas, dice Aguilar. Transversalizar género también en la planificación del transporte urbano, incluyendo a las mujeres en programas urbanos y de saneamiento.
Bueno, en general, todo apunta dentro del mainstream a que las mujeres sean incluidas a distinto nivel en la toma de decisiones sobre cambio climático, desde el IPCC, la Convención Marco de Naciones Unidas y en instancias nacionales y locales. Facilitar el diseño e implementación de políticas y programas, de generar indicadores medibles vinculados a género en la implementación de políticas de escala internacional, tanto de mitigación como adaptación. Cerrar brechas de género y reconstruir o documentar buenas prácticas. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, no me va a dar el tiempo, pero dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas se ha incluido la perspectiva de género, como dicen los lineamientos mainstream, y ha habido ciertos avances del 2007 al 2015, ¿no? Desde la Alianza Mundial de Género y Cambio Climático, que propuso promover la igualdad de género en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pasando por varias convenciones, digamos, varias reuniones de las COP, se ha ido asumiendo consideraciones de género. Se ha ido asumiendo el tema del debate de la adaptación, el desarrollo de capacidades, que se inserten mandatos de las mujeres, que se incorporen una serie de derechos, por ejemplo, en las políticas y programas relacionados con cambio climático, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, este convenio relacionado con evitar la discriminación de las mujeres, incluir salvaguardas de derechos de pueblos indígenas en los mecanismos RED y salvaguardas relacionadas con cerrar brechas de género. Bueno, entonces ahí vemos que si bien hay toda una incorporación, cierto avance, dice los lineamientos mainstream desde el 2007 al 2015, obviamente los espacios mainstream de toma de decisiones de la gobernanza ambiental global siguen siendo muy centrados en hombres, ¿no? Y habría que pensar en qué oportunidades tienen mujeres de la ruralidad, mujeres indígenas, campesinas, incidir en estos espacios de la gobernanza ambiental global. Bueno, vamos ahora a los planteamientos del ecofeminismo y cambio climático. Hay algunas variantes del ecofeminismo, desde el más clásico al ecofeminismo constructivista, espiritualista e ilustrado, ¿no? Más allá de las distintas variantes, digamos, del ecofeminismo, en el ecofeminismo clásico se plantea revalorizar el vínculo mujeres-naturaleza, se habla de un vínculo fuerte mujeres-naturaleza, en función también de ciertas predisposiciones a dar vida, el tema de la reproducción, vinculado a lo que sería la predisposición de mujeres al cuidado y a la preservación de la naturaleza. Exponentes claves ahí son, por ejemplo, Vandana Shiva. El ecofeminismo constructivista, en cambio, cuestiona esta idea de un vínculo innato y esencializado mujeres-naturaleza, porque plantean que puede seguir generando como una esencialización y naturalización de las mujeres. Y lo que se insiste en es el carácter histórico, ¿no?, de la racionalidad patriarcal dominante, que incide en la dicotomía hombre-mujer, naturaleza-cultura, como una construcción sociocultural. Un exponente central, Val Plum Woods. Está el ecofeminismo espiritualista y el ecofeminismo ilustrado crítico, ¿no? Hay una revitalización de la dimensión sagrada espiritual, la conexión mujeres-naturaleza, negada por el materialismo capitalista. Y en el ecofeminismo ilustrado crítico, los seres humanos somos naturaleza y cultura. Se busca salir de la dicotomía naturaleza y cultura, reconocer que los seres humanos somos naturaleza y cultura a la vez, ¿no? Se plantea una reconciliación con los demás seres vivos, plantear, reconocer dinámicas evolutivas, pero a la vez el constructivismo sociocultural. Se habla de una ecodependencia y de que los seres somos interdependientes. Bueno, más allá de las variantes de los ecofeminismos, hay coincidencias, hay puntos centrales
y es el hecho de que la explotación eurocéntrica de la naturaleza coincide y se articula con la dominación de las mujeres. Hay una lógica común, ¿no? La dominación, desvalorización de la naturaleza y la desvalorización de las mujeres y la esfera de los cuidados. Se propone repensar el modelo de producción, distribución y consumo, salir de esa lógica androcéntrica y situar la economía como un subsistema de la biosfera. El sistema capitalista y el patriarcado están ligados, ¿no? Y se refuerzan. Se plantea que es el crecimiento económico el que ha ido acompañando o llevando al agotamiento de los recursos, al deterioro del ambiente y obviamente hacia el cambio climático. Entonces, el ecofeminismo en sus distintas variantes propone nuevas formas de relación entre los seres humanos y seres humanos naturales. Cambio climático y crisis socioecológica. La crisis socioecológica entonces tendría origen en los procesos de dominación que oprimen tanto a las mujeres como a la naturaleza. La base de esto está en el pensamiento de la modernidad, en esta lógica dicotómica, en estas distintas dicotomías, hombre, mujer, naturaleza, cultura, razón y emoción, ¿no? Todos estos binarios que son parte de la modernidad. Algo central es que al debate sobre el cambio climático se incorpora el análisis de que la dominación tanto de naturaleza como de las mujeres tiene raíces en el colonialismo y en el patriarcado, ¿no? Mujeres, naturaleza, pueblos indígenas, campesinos son un otro subalternizado, dice Miranda. Se identifican entonces en la crisis socioecológica rasgos antropocéntricos, androcéntricos y etnocéntricos, que han ido construyendo estos imaginarios, ¿no? Jerárquicos, subordinadores. Subordinación femenina y deterioro ambiental están vinculados. Y bueno, esta imagen que es importante, ¿no? Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. El ecofeminismo frente a la crisis socioecológica entonces adopta una posición crítica, una posición decolonial. Se reflexiona sobre la crisis socioecológica desde claves feministas. Se plantea que esta crisis socioecológica tiene estos sesgos, ¿no? Que ya mencioné. Antropocéntricos, etnocéntricos y eurocéntricos. Detrás de la dominación de la naturaleza hay un sesgo antropocéntrico en que lo humano se coloca en una escala axiológica mayor. Algo similar ocurre con la violencia de género, ¿no? En que opera un sesgo androcéntrico, expresado en desigualdad, desvalorización de los trabajos del cuidado. Las causas, entonces, del calentamiento global, los efectos y soluciones son sexogenéricos. Las mujeres son particularmente afectadas por la ruptura en los ciclos de vida, por la afectación de los bosques tropicales, por incendios forestales, expansión de enfermedades endémicas. Hay un aspecto central también en la literatura desde los ecofeminismos respecto al cambio climático. Es este cuestionamiento también de la ciencia y cierto cuestionamiento a la expertocracia de la gobernanza ambiental mainstream respecto al cambio climático. En sus distintas variantes, el ecofeminismo establece un discurso crítico a la exclusión de los saberes no especializados y a la exclusión de las mujeres en la política ambiental. Se plantea que el llamado manejo de recursos naturales está regido por dinámicas patriarcales. Se cuestiona las bases del paradigma científico al subordinar otros saberes. Se propone retomar los saberes de comunidades rurales en su contacto y prácticas cotidianas con la naturaleza. Y lo que se plantea es que las élites políticas y económicas han sido cómplices de que mujeres, niñas, poblaciones, regiones sean principales víctimas del calentamiento global.
y de que las mujeres estén subrepresentadas en las negociaciones climáticas desde los ámbitos nacional al regional e internacional. Otro aspecto importante es que se plantea que a las mujeres del sur global los impactos de la extracción neocolonial de los recursos, los mayores requerimientos de materiales y energía de las sociedades del norte, se ven acompañadas de la marginalización de las voces de las mujeres, tanto en las agencias multilaterales, tanto en los gobiernos nacionales, que seguían, digamos, ciertos lineamientos frente al cambio climático por intereses corporativos. El uso de modelos científicos reduccionistas combinados con la lógica de mercado, ¿no? Se cuestiona el green economy y las soluciones de mercado que predominan frente al cambio climático como Red Más. Dice que no se puede hacer justicia social global si las experiencias y habilidades de las mujeres no son escuchadas. Y se habla de justicia climática, de justicia social. Las orientaciones androcéntricas, ¿no?, del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, dice, tienen ceguera de género y están basadas en un eurocentrismo. La política del clima está atada a los dualismos eurocéntricos convencionales que siguen fundamentados en el capitalismo patriarcal. Se sigue colocando la economía sobre la ecología, se sigue colocando, dice Ariel Salé, el capital sobre el trabajo, lo masculino sobre lo femenino, el norte global sobre el sur global. Se sigue, es decir, bajo un marco antropocéntrico en las políticas y lineamientos sobre el cambio climático. Las políticas del clima, dice Salé, se rigen por el extractivismo, la acumulación, el control centralizado de una clase gobernante transnacional. También autoras como Ariel Salé son muy críticas a las discusiones carbono-centradas, ¿no? Las discusiones de carbono, mercados de carbono, distraen a los ambientalistas de tratar más a profundidad el tema de la pérdida de las especies, ¿no?, sobre la exposición de poblaciones y seres vivos a químicos y tóxicos. Se plantea que existe una versión imperialista de la ciencia en el IPCC, ¿no? En el ámbito mainstream se siguen generando imposiciones neocoloniales sobre el sur global. Las políticas, otro tema muy importante es el de lo que hablábamos antes, de la responsabilidad, ¿no? El mainstream de género y cambio climático plantea que los lineamientos sobre el cambio climático, las políticas de adaptación, mitigación, incorporen una responsividad o responsabilidad sensible al género. Pero desde el ecofeminismo se plantea que los políticos en el norte externalizan los costos del estilo de vida de las sociedades del norte a las decisiones para los países del sur. Las opciones de mitigación lo que hacen es externalizar las soluciones de mercado con offsets de carbono. Por ejemplo, al trasladar, ¿no?, la responsabilidad, al no involucrarse y comprometerse los países del norte con disminuir sus emisiones de carbono, lo que hacen es externalizar las soluciones del mercado hacia el sur global, ¿no?, con respuestas carbono centradas, como lo que sería, por ejemplo, el programa RED en sí, ¿no? El mercado de carbono, dicen críticas desde el ecofeminismo, opera como business as usual, ¿no?, hacer negocios como siempre, como lo acostumbrado. Las mujeres del norte y del sur son otredades de la cultura masculinista. Ya voy terminando, Pere. Sí, gracias. Ok, ya. Bueno, entonces las ecofeministas han puesto en debate la internalización, la externalización de las responsabilidades del cambio climático. Se plantea que se necesitan otras estrategias climáticas que vayan en un sentido no de arriba hacia abajo, que se basen en las prácticas cotidianas, comunitarias, mujeres, nativos y los otros
son las otredades, ¿no? Los otros seres pasan a ser las otredades, ¿no? En las políticas mainstream. Es lo que cuestionan autoras ecofeministas. La comodificación del aire, de los bosques a través de Red Más, contradicen derechos de los pueblos indígenas. Pueden finalmente seguir amenazando generar otros procesos verdeados de despojo. Y bueno, otros elementos centrales son poner la sostenibilidad de la vida en el centro, ¿no? Es un planteamiento central del ecofeminismo. Descentralizar el mercado, redistribuir los trabajos remunerados, pero sobre todo los trabajos no remunerados, combinando de crecimiento, ralentización del tiempo, austeridad, constituyendo formas de vida que se basen en el sustrato del cuidado colectivo, plantea Monasterio. Poner la vida en el centro frente a una crisis que es multidimensional. Revalorizar el cuidado. Puleo, por ejemplo, Alicia Puleo plantea que en la perspectiva ecofeminista se reconoce la importancia del cuidado mutuo como ejercicio constante en la vida. El cuidado como una tarea colectiva de atención y protección. Se propone revalorizar el cuidado, revalorizar la esfera de lo reproductivo, incluyendo el cuidado de los seres vivos, ¿no? Y de ecosistemas de una tarea empática. Bueno, finalmente, para concluir, hay contrastes, ¿no? El mainstream de género, si bien reconoce causas antropogénicas del cambio climático, no cuestiona el crecimiento económico. No se dice nada sobre los efectos del extractivismo, la ampliación de las fronteras extractivas del petróleo, minería, agronegocio. No se dice nada sobre los procesos de urbanización con sus respectivas cargas de emisiones de GI, dadas las dinámicas de los países más desarrollados del norte global y los efectos perniciosos en el sur global. No se dice nada a profundidad sobre el origen de las asimetrías, ¿no? Se habla de brechas de género, pero no se abordan las asimetrías estructurales, con los efectos en la vida de mujeres y de hombres del sur global. Los lineamientos que predominan han incorporado lo que se denomina una perspectiva de género que apunta a reconocer vulnerabilidades. Los ecofeminismos, en cambio, son críticos al crecimiento económico. Se plantea que explotación de la naturaleza y subordinación de las mujeres coinciden y se articulan, hacen parte de una modernidad colonial y patriarcal. Las mujeres en el mainstream son consideradas vulnerables y han pasado a ser vistas como claves, ¿no? Esta dupla, vulnerables pero vistas como clave ante las estrategias frente al cambio climático, en mitigación y adaptación. Las responsabilidades de las emisiones de GI de las causas son externalizadas al sur global con medidas de mitigación como Red Más. Decisiones de políticas y programas y financiación de los mismos son top-down, ¿no? De arriba hacia abajo. Se enfatiza en la expertocracia, no se reconocen conocimientos propuestas desde las bases y las propias luchas que se dan desde el sur y que contribuyen justo a frenar los efectos e impactos del cambio climático. Dentro de los ecofeminismos, en cambio, hay una crítica a la tecnocracia de la gobernanza ambiental global climática. Se apuntalan más bien las propuestas de poblaciones campesinas, campesinos, se valoriza sus luchas en defensa del agua, de las semillas, de los bosques, como contribuyendo a frenar los efectos del cambio climático. Retoman los ecofeminismos, como ya lo había expuesto, la importancia de los trabajos del cuidado. Se revaloriza el ámbito de lo reproductivo, pero también se plantea la responsabilidad en compartir las cargas en el cuidado. El cuidado va más allá de lo humano hacia lo no humano. Gracias.